Miedo. Yo lo que creo que hay un despiste descomunal. El miedo que tiene recursos humanos es el miedo que tenemos todos a que la IA nos quite el puesto de trabajo. Falta curiosidad por entender cómo este copiloto de verdad nos puede ayudar, en qué no me debe ayudar, en qué aporto yo valor, y esa es la reflexión que tiene que hacer recursos humanos. ¿Cómo impacta? ¿Saben hacerlo? Difícil. Bienvenidos y bienvenidas a HR Inspirados, el podcast de recursos humanos más influyente y al mismo tiempo más disruptivo. Y hoy justamente tenemos, Diego, a una de las personas de uno de los medios más influyentes de recursos humanos. Absolutamente, Samar. Hoy vamos a conversar con alguien que lleva años influyendo en las decisiones de recursos humanos y a que piensen mejor también, una persona muy auténtica. No desde la moda ni del titular fácil, sino desde el análisis, el criterio y la responsabilidad con que se toman las decisiones realmente que afectan a las personas. Exactamente, Diego. Una persona que dice las cosas tal como las piensa, da igual lo que piensen los demás, y que pese a esa naturalidad y ese atrevimiento en decir las cosas con sentido común, pues dirige uno de los medios digitales de recursos humanos más influyentes en España, ¿no? Estamos hablando también de una persona con profundos conocimientos de la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de los recursos humanos, cómo se ha estado aplicando. Y creo que va a ser muy interesante conocer su visión para toda nuestra audiencia. Así que sin más, vamos a dar la bienvenida a Maite Sáenz. Maite, bienvenida. Muchas gracias por invitarme a participar en él, tener una conversación que seguro que nos entretiene un montón. Espero que también sea interesante, pero sobre todo que nos entretenga en primer lugar. Todo lo entretenido luego yo creo que lleva a tratar temas que bueno, pues nos interesan porque estamos inmersos en el día a día. Así es que gracias por contar con mi humilde opinión. Nada, gracias a ti, Maite. Y sí, como siempre decimos, nuestra audiencia tanto de Latinoamérica como de España estará encantado de conocerte un poquitito más aún. Maite, tú eres una persona, sobre todo aquí en España, pues bastante conocida en el ámbito de los recursos humanos porque diriges desde hace, creo que casi 20 años, uno de los principales medios de comunicación en el ámbito de las personas, que es el Observatorio de Recursos Humanos. Tú de formación eres periodista, pero te decidiste especializar en el ámbito de los recursos humanos y luego uniste esa faceta de emprendedora poniendo en marcha este medio digital, ¿no? Que tan longevo, tan influyente aquí y del cual también has ido sacando otras iniciativas, premios, te has preocupado sobre todo por temas como el tema de la diversidad, el tema de la igualdad, el tema también de la innovación y últimamente también el tema de la aplicación de la inteligencia artificial, ciertas iniciativas, ¿no? Cuéntanos un poquito por qué ese interés en el ámbito de las personas, de los recursos humanos, por qué decidiste centrarte en eso y por qué creaste ORH. Bueno, las cosas en la vida pasan a veces sin tener que decidirlas. Y en mi caso fue así. El segundo trabajo en el que me contrataron pues fue para entrar a formar parte, fíjate, de Capital Humano. ¿Os acordáis de Capital Humano? Fue mi casa. Mi casa durante 16 años. Ahí lo aprendí todo. Entonces yo entré casi recién salida de la facultad en una casa donde había revistas profesionales y una de ellas era Capital Humano. Hablando de personas. Y decía, ¿yo qué hago aquí? Digo, si yo de esto no tengo ni idea. Bueno, pues mira, de no tener ni idea a acabar enamorándome de la función, pues han pasado 20 años. Y ahora mismo os puedo decir, lo digo muchas veces y con mucho orgullo, ¿no? Que me siento más parte de la función de gestión de personas, de la familia de profesionales de los recursos humanos, que de la familia de los periodistas. Porque me gusta mucho analizar las cosas desde la perspectiva del cliente que tengo, que es mi lector. Entonces, eso, fíjate, ha sido algo que he ido consiguiendo a lo largo de los años. Yo ni me imaginaba que iba a estar aquí, como tampoco me imaginaba ser emprendedora, ¿eh? Al final, las cosas, lo que os digo, suceden y en un momento dado pues surgió esta oportunidad de montar ORH con una perspectiva, ¿cómo os diría yo? A ver, yo soy baby boomer y los baby boomers estamos educados en una responsabilidad enorme, o sea, llevamos el mundo a cuestas, ¿no? El mundo nuestro, nuestra marca personal, el que hacemos y estas cosas, ¿no? Entonces, esa es la impronta un poco que yo he querido poner a Observatorio de Recursos Humanos. Todo lo que hagamos tiene que aportar valor, nos tiene que hacer sentir hasta cierto punto, no os diría orgullosos de lo que hacemos, porque siempre hay que mejorar, pero por lo menos que no nos sintamos decepcionados con lo que yo hago. Y eso es lo que intento todos los días, ¿no? Desde lo que escribimos, los eventos que organizamos, los proyectos en los que nos embarcamos.
intentamos hacerlo siempre para aportar valor. Y ese es el posicionamiento que tiene ORH respecto de otros actores que tenemos en nuestro ámbito. Profundizando todavía un poquito más en esta orientación de ORH, es decir, más allá de aportar valor, ¿tú tienes algún, digamos, tú y tu equipo, ¿no? ¿Algún posicionamiento frente, digamos, un poco al área de recursos humanos, a la función? ¿Qué te gustaría o cuál es un poquito o sea, porque añadir valor es un poco genérico, ¿no? Sí, es genérico, sí. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos? Añadir valor. A ver, pues mira, para mí añadir valor es un viaje de aprendizaje constante. ¿Y por qué? Porque para poder escribir bien y aportar valor necesito conocer la función y necesito conocer cuáles son los intereses de los profesionales de las áreas de recursos humanos. Necesito entender las necesidades de las empresas que le pide un director general a un director de recursos humanos. Necesito entender un poco qué es esto de la inteligencia artificial aplicada a cualquier proceso de gestión de personas. Entonces, ¿cómo ofrecemos valor? Aprendiendo nosotros, en primer lugar, mucho. Y después, ¿cómo lo traducimos? Pues en formatos que permitan aprender a nuestra comunidad. Entonces, si tú te lees un post de ORH, pues es un post para aprender. No es un post meramente informativo, como tampoco lo es, pues, por ejemplo, un proyecto de hacer un informe sobre, como vamos a presentar dentro de no mucho, absentismo laboral. Pues es un proyecto en el que la palabra obligar es un poco fuerte, ¿no? Pero es verdad que intentamos, si no obligar, por lo menos invitar e incentivar a nuestra comunidad a aprender continuamente, a preguntarse cómo mejorar, cómo hacer mejor sus procesos. Y para eso, lo que ya os digo, o sea, si no conoces lo que hay a tu alrededor, difícilmente vas a poder tomar las mejores decisiones. Y ahora mismo hay muchísima información como para poder tomar la decisión adecuada sin haber testado muchas de esas informaciones. Entonces, lo que hacemos en ORH es, digámoslo así, consolidar todo lo que hay por ahí, de todo lo que hay, aquello que nosotros consideramos que es oro en vez de paja. ¿Algo así? Y Maite, tú llevas muchos años justamente observando a recursos humanos desde una, creo yo, una posición privilegiada, ¿no? Ni dentro de un comité ni fuera del sistema, ¿no? Pero por eso te quería preguntar, desde ese lugar, ¿cuál dirías que hoy es el mayor miedo, fuera de lo marketingiano, ¿no? Del tema, de la función de recursos humanos cuando hablamos de IA? Pues, a ver, miedo. Yo lo que creo que hay un despiste descomunal. El miedo que tiene recursos humanos es el miedo que tenemos todos a que la IA nos quite el puesto de trabajo. Pero más allá de eso, en cuanto te pones a ver un poquito más allá cuáles son las oportunidades de la IA, también encuentras tu camino laboral futuro, tu empleabilidad futura. Y el problema en recursos humanos es que falta, pues como falta no solo en recursos humanos, os digo, en muchos ámbitos de la sociedad o en muchas áreas corporativas, falta un poquito más de curiosidad por entender cómo este copiloto, que nos han vendido que es un copiloto, de verdad nos puede ayudar, en qué no me debe ayudar, en qué aporto yo valor, en qué soy insustituible yo, y esa es la reflexión que tiene que hacer recursos humanos. Entonces, el miedo fundamental, el que tenemos todos, ¿es materializable ese miedo? Sí, si no nos ponemos las pilas, pero como cualquier otro profesional. Entonces, el problema que tiene recursos humanos, yo creo, es empezar de dejar de ver esto no es mío, porque esto es tecnología, y sí, es mío, porque ahora mismo tú te metes en cualquier ChatGPT, Copilot, Claude, lo que sea, y te hace desde una descripción de puestos hasta un informe de evaluación de desempeño, te hace muchísimas cosas. ¿Quién le pone criterio a todo eso? El conocimiento experto. O sea, para trabajar con IA, cada uno de nosotros tenemos que ser muy buenos en lo nuestro. Y en una parte en la que no somos nada buenos, que es en pensamiento crítico y manejo de indicadores y KPIs para poder correlacionar datos. Y esa para mí es la gran laguna que tiene ahora mismo recursos humanos. No solo ellos, que parece que los demonizamos, no solo ellos, otras áreas de las corporativas también, pero bueno, estamos hablando de esta función, ¿no? Bueno, ya que hemos empezado a hablar de inteligencia artificial, además es un tema en el que tú te has metido últimamente con un emprendimiento, digamos, ¿no? Que has hecho creo que con la Comunidad de Madrid, ¿no? De la inteligencia artificial plus igualdad, creo algo así, ¿no? Plus igual, ¿no? Que un poco, digamos, lo que estáis analizando es el uso de la inteligencia artificial en el ámbito creo que de los recursos humanos, analizando la parte ética, la parte de los sesgos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo te he oído ahí con diferentes tipos de opiniones. Has mencionado ahora mismo el tema de los KPIs. ¿Exactamente a qué te refieres? Es decir, ¿qué es lo que tú ves de la inteligencia artificial con relación a los KPIs? A ver, la inteligencia artificial es buenísima dándote datos o gestionando, no,
aglutinando datos y, ¿cómo se dice esto? En términos de, ¿cómo se llama? De programadores, tiene un término que ahora mismo no me sale. Es procesando datos. La IA es muy buena procesando datos, pero tú le tienes que dar las indicaciones para saber cómo los tiene que procesar, cómo los tiene que vincular. Y en eso es donde entra, como os decía antes, la capacidad del profesional de aplicar primero un conocimiento técnico muy profundo de la materia y un conocimiento crítico de saber relacionar las distintas ámbitos de gestión en la empresa desde una perspectiva holística, desde arriba, es decir, tienes que ver las cosas como un sistema, en primer lugar, para ver cuáles son las derivadas que tienes, con las que puedes conectar el sistema. Esas derivadas tienen, en muchos casos, forma de indicadores. Y eso es lo que nos cuesta ver, es ir un poquito más allá del Excel de toda la vida, es preguntarte el porqué de los datos, porque si no te vas a quedar con lo primero que te dé la IA. No sé si me explico. La cosa es muy sencilla. O sea, yo creo que también hay una literatura muy, muy interesada, lógicamente, en hacer que esto parezca muy complejo. Pero es verdad que tiene una parte compleja que tendrás que derivar a departamentos de TI, pero luego hay una parte... Chico, yo soy de letras, de letras, pero de las purísimas. Purísimas, purísimas. Y yo estoy descubriendo un mundo en la inteligencia artificial. Yo me hago mis cosas sin necesidad de programar en la inteligencia artificial. Yo me busco información, fijaros, desde el ámbito del periodismo puedo buscar información que antes pues me costaba mucho más con inteligencia artificial. Lo que pasa es que tienes que tener, digamos, el colmillo muy afilado para saber detectar cuándo algo que te está diciendo no es lo adecuado y cuándo lo que te está aportando sí que interesa. Eso exige horas y hay que aprender. Y hoy en día no se aprende al ritmo al que se debiera aprender, porque entre otras cosas la formación en IA no te la va a dar tu empresa necesariamente. Hay una parte de la formación que tiene que ser un tiempo tuyo, personal, diario, y tampoco se ve porque estamos, pues somos una sociedad un poquito dormida, ¿no? En el mundo del bienestar nos hemos dormido un poquito y esperamos que todo nos lo den hecho. Todo esto lo hemos visto en el proyecto que tú comentas, pero después hemos seguido tirando del hilo en ORH, pues con nuestros foros y nuestras cosas, ¿no? Y vemos que van un poquito por ahí los temas. Primero hay que hacer una labor de introspección en el Departamento de Recursos Humanos para saber cómo él se tiene que adaptar al mundo de la inteligencia artificial, porque no nos olvidemos que luego ellos son los que tienen que definir cómo se adaptan el resto. Pero si no saben cómo se adaptan ellos primero, ¿cómo van a sugerir que se adapten el resto? Parece un galimatías, pero es así. Y hablando de esto que estás comentando, hasta hace unos años atrás éramos incapaces en un comité de dirección de decir cómo medimos los comportamientos a través de un Excel, pero ahora cómo medimos los comportamientos a través de la evolución de la IA, si logramos incorporarla, cómo medimos, porque al fin de cuentas es lo que nos interesa. Vale, aprendemos, hacemos todo el ciclo, pero cómo somos capaces de medir ese comportamiento que se transforma en realidad. Ahí hay muchos problemas. Tened en cuenta que la voluntad legisladora de la Unión Europea, a pesar de que es lento todo el procedimiento, ha sacado un reglamento europeo de inteligencia artificial que en principio pensábamos que nos iba a aplicar a todos y no hace nada, hace unos meses nos ha dicho que el mundo del trabajo va a tener una regulación específica de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque derivadas como la que tú me estás planteando son muy delicados. ¿Hasta qué punto podemos utilizar una IA intrusiva evaluando a las personas? E intrusivo pueden ser muchas cosas. Desde el punto de vista del Reglamento Europeo de Protección de Datos ya están surgiendo muchas fricciones, que a mí se me escapan algunas, otras las veo muy evidentes y muchas otras se me escapan porque no soy técnica, ¿no? Entonces, ahora mismo también os digo, no hay una aplicación masiva de la inteligencia artificial en determinados procesos de gestión de recursos humanos. Lo típico sí se ha hecho durante un montón de tiempo, el tema de cribado de currículos y cosas así, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con desempeño, tened en cuenta que ahora viene una directiva europea de transparencia retributiva que exige justificar al máximo la transparencia con la que se toman las decisiones. Si estas decisiones se toman en base a IA, con unos indicadores que no son transparentes, el problema es mayúsculo. Con lo cual, piano, piano. Todavía no se puede hablar de unos indicadores claros, porque no se sabe por dónde va a ir la cosa. O sea, este es el hype que tenemos de la IA en recursos humanos.
A ver, aquí hay dos aspectos en lo que has comentado. O sea, por una parte está el aspecto práctico, que es un poquito lo que mencionaba Diego, decir, y que tú también has dicho antes, decir, es verdad que muchas veces los departamentos de recursos humanos han estado sacando datos, métricas, que luego a lo mejor no sabían interpretar, Excels que se llevaban al consejo de administración, horas de formación, cursos completados, y dices, bueno, eso es bueno, es malo, no sé, esos son datos, miles de datos que yo presento ahí y no hago nada con ellos, no sé ni cómo interpretarlos, a lo mejor los interpreto mal, ¿no? Entonces, ahora surge una herramienta que aparentemente nos puede ayudar a interpretar una gran cantidad de datos, a sacar conclusiones más o menos válidas, depende de cómo preguntes, cómo esté hecha el algoritmo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto práctico y por otro lado hay un aspecto legal que tú has mencionado, que es el hecho de que fundamentalmente aquí en Europa, en España, se está regulando la inteligencia artificial, regulando de qué forma puedes o no utilizarla, en qué ámbito puedes o no utilizarla y estableciendo unos posibles riesgos en el caso, digamos, de que lo utilices de una forma que los reglamentos que se vayan aprobando no hacen posible, ¿no? Entonces, en ese segundo aspecto que tú bien has señalado, la inteligencia artificial, al menos aquí en Europa, al menos en el ámbito de los recursos humanos, y salvo procesos como, por ejemplo, lo que has comentado, el filtrado, e incluso el filtrado también tiene su riesgo, porque podría ser un Sí. sesgo. Entonces, puede hacer que las empresas digan, lo que dices, ya, piano, mejor de momento no lo utilizo, no voy a hacer que me meta en un lío, ¿no? ¿Qué necesidad hay de meterme en un lío y que me digan, no, estás midiendo comportamientos y no puedes medir comportamientos, estás midiendo sentimientos y eso es intrusivo? Entonces dices, bueno, pues no hago nada, me quedo ahí. Y ese también tiene su riesgo, ¿no? Porque en otras áreas del mundo pues se está utilizando. Entonces, ¿tú cómo ves ese dilema, ¿no? A ver, no te puedes quedar parado tampoco. Sí que es verdad que tenemos un pequeño impasse hasta que la Unión Europea pues, saque esa nueva normativa, lo que no tenemos ni idea de por dónde va a ir. O sea, eso ni cuándo saldrá. Pero mientras esperamos a que salga, tenemos que seguir avanzando, tenemos que prepararnos. Sea como sea, vamos a tener que tener una buena gobernanza de la IA. Y la gobernanza de la IA implica reparto de responsabilidades y hasta dónde queremos llegar con ella y hasta dónde no. Y eso es fácil. Mira, yo me quedé con la copla de un director de recursos humanos que hace 2 años me dijo, a ver, si sin IA somos éticos en nuestros procesos de recursos humanos, ¿por qué tenemos que dejar de serlo con ellos o con ella, perdón? Primera reflexión. Y a partir de ahí, perfectamente puedes definir hasta dónde quieres llegar con tu IA. Y luego, cuando salga el marco normativo, ir dando pasitos. Pero sí que tienes que por lo menos prepararte para formarte en las posibilidades de esta tecnología. No se está invirtiendo en formación. La formación que yo veo por ahí, madre de mi vida. Madre de mi vida, parece que es simplemente saber manejar prompts. No lo es. Hay que manejar, primero hay que formar en competencias transversales de pensamiento crítico, pensamiento sistémico, pensamiento analítico. Esas 3 son fundamentales. No se está enseñando nada de eso. Puedes ser muy bueno manejando prompts, pero si no tienes cabeza para, después lo que os digo, filtrar la información, un buen prompt, eso no te lo da. Para hacer un buen prompt tienes que tener la cabeza muy bien amueblada. Técnicamente, en el conocimiento que tienes sobre el que es tu área de expertise y con esas competencias transversales que os digo, esa capacidad de razonar, que la hemos perdido y mucho, pues porque además vamos con mucha prisa a todo y parece que lo tenemos que hacer de manera lineal. No se puede perder el tiempo. A tu pregunta, no se puede perder el tiempo. ¿Cómo? Yo me formaría y me formaría a base de curiosidad, en primer lugar, personal. Luego las organizaciones que tienen que tener sus estructuras de aprendizaje, no más corporativo. Yo sabría por dónde ir, pero bueno, eso para otro. No sé si coincides también que en el impacto del aprendizaje, en el impacto de los comportamientos que estábamos hablando tan difíciles de detectar, también influyen otros factores, ¿no? Que si tenemos que medirlos también con la IA, hace falta también un crecimiento de la propia organización, ¿no? Porque está la influencia de los managers, los sistemas que tengan jerárquicos o no de las organizaciones. O sea, hay un montón de influencias que también determinan si un comportamiento es de una manera o de otra. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Seremos capaces en el breve lapso de tiempo llegar a tener todas esas aristas dentro de eso? Para eso, las empresas tienen que conformar equipos multidisciplinares. Esto no puede ser solo de recursos humanos. Es así.
Y no solo puede ser de recursos humanos y de TI, tecnología. Hay que tener expertos en otros ámbitos. Ahora, por ejemplo, se está poniendo de moda el poner un filósofo en tu vida. Hombre, tanto como eso no, porque no todas las organizaciones pueden tener. Pero bueno, yo creo que sí que se pueden hacer algunos tipos de ejercicio con colectivos, a lo mejor incluso mancomunados entre organizaciones, ¿no? Para hacer esa reflexión de cómo tenemos que programar el algoritmo. Daros cuenta que al final esto es estadística pura. Y tú la estadística la programas para que se decante por un lado o por otro, para que la ponderes en función de cómo ponderas los elementos, que integran esa estadística. Yo me lo encuentro todos los días cuando busco o trabajo con inteligencia artificial y le pido algo. No sé por qué, siempre las respuestas, sobre todo, por ejemplo, que me hablabais antes, Amer, de temas de diversidad, siempre las respuestas están escoradas hacia un tema. Todas están escoradas hacia lo políticamente correcto. Y solo cuando yo le fuerzo a pensar desde la neutralidad, lo hace. Pues con esa perspectiva, las empresas tienen que aproximarse al mundo del algoritmo. Por lo que os digo, porque además sus decisiones siempre están en el foco de, oye, ¿son neutras? ¿Son objetivas? Y Maite, es también, que entiendo yo, hasta dónde quieres llegar, ¿no? Hace años atrás, hablar de hacer una evaluación 360 en una organización era cuidado que lo que puede salir de allí. Entonces, por eso digo, hasta dónde quieres llegar con tu madurez organizacional, ¿no? También con la IA. Exactamente, pero bueno, es que además trabajar con IA exige un grado de madurez organizacional que yo creo que es el principal problema. Si no somos capaces, por ejemplo, para llegar a manejarte bien en el mundo de la inteligencia artificial, primero te has tenido que manejar bien en el mundo del People Analytics. ¿Nos manejamos bien en eso? No. ¿Cuántas empresas siguen trabajando con Excel? Montones. ¿Cuántas siguen sin aprender a conectar unos KPIs con otros? Muchas. Entonces, si no partimos de esa base, todo lo que se haga con inteligencia artificial no va a estar bien hecho. Va a tener muchos problemas y además van a aflorar mucho más rápido de lo que lo hacían con el sistema antiguo, más amanuense. La inteligencia artificial lo que nos pone es eficiencia en vena, rapidez, y claro, de la misma manera que la solución la vamos a tener rápida, el problema lo vamos a tener muy rápido. Por eso os digo que para mí esto sí que es una enmienda a la totalidad, no solo de la función de recursos humanos, de la vida en general. O sea, trabajar con inteligencia artificial, vivir con inteligencia artificial, tiene unos retos, unos riesgos y unas oportunidades bestiales. No somos capaces de verlas. A mí cuando hay amigos que me dicen, no, yo tengo inteligencia artificial para pedirle estas recetas en mi casa. Digo, ¿de verdad? ¿De verdad para eso utilizas la inteligencia artificial? Me alucina. O en una empresa, a lo mejor, no, yo lo tengo para hacer una descripción de puestos. Sí, pero ¿en eso de verdad te aporta valor? ¿Te lo hace diferencial? ¿En qué de verdad te aporta valor la IA? ¿Y en qué no? Que esa es otra de las reflexiones en las que las empresas deberían estar centradas. Porque a veces que después de emprender el viaje se dan cuenta de que para ese viaje no hacían falta esas alforjas. Estoy totalmente de acuerdo, Maite. Es decir, la tentación con la inteligencia artificial al principio es el decir, bueno, cómo incremento la productividad de las personas, de los recursos, cómo reduzco tiempos, reduzco costes, y todo eso va sobre todo en la línea de la automatización, ¿no? Que podemos automatizar, que antes nos llevaba mucho tiempo. Por ejemplo, la descripción de los puestos de trabajo puede llevarte una eternidad y ahora te puede llevar minutos. Otra cosa es que la haga mejor o peor, pero bueno, también pasaba antes, ¿no? Entonces la tentación en las empresas y en las personas también es el decir, voy a hacer lo mismo que hacía antes, pero más rápido, con menos costos, más eficazmente. Pero en la línea de lo que tú dices, yo creo que la inteligencia artificial es algo que debería hacernos repensar todo. Es decir, a lo mejor no tiene sentido ya hacer una descripción de puestos de trabajo porque los puestos de trabajo están cambiando continuamente. Digo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, no solo pensar en cómo lo que ya venía haciendo antes lo puedo hacer más rápidamente, con menos costes, sino decir, con las nuevas posibilidades que ofrece la inteligencia artificial y tal como está cambiando el mundo y a la velocidad que está cambiando el mundo, a lo mejor lo que tengo que hacer es repensar si lo que venía haciendo es lo que tengo que seguir haciendo, ¿no? Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Somos tan fanáticos de la inmediatez que, puesto que la IA nos promete eficiencia, lo que están haciendo algunas empresas, entre ellas consultoras muy grandes, Big Four, es sustituir al talento de entrada, es decir, los antiguos becarios, los machacas de toda la vida, o los juniors de siempre, por inteligencia artificial.
Eso, más rápido, es más sencillo, esto no aporta valor, vale, bien. Pero si tú no le permites a alguien aprender el oficio desde la base, cuando necesites un manager, ¿qué vas a poner? ¿Una inteligencia artificial de manager? Entonces la IA te va a ir quitando. ¿Dónde están las oportunidades para todos con la inteligencia artificial? ¿En qué punto te vas a dar cuenta como organización que has cortado las posibilidades de que tu gente aprenda y llegue a un punto en el que enriquezcan también a la IA? No sé si me explico. ¿Vale? Somos tan locos de las soluciones inmediatas que la IA podemos convertirla en nuestro principal enemigo si no somos capaces de ver cosas tan simples como esta. Y este, por ejemplo, ha sido uno de los focos de debate en Davos, que ha estado centrado en la IA. El año pasado decían que los camioneros no iban a hacer falta porque los coches autónomos, los camiones autónomos iban a sustituir a todos. Este año, ¿sabes lo que están diciendo? O lo que han dicho, pues ya se acabó. No. Los camioneros van a seguir toda la vida. De hecho, son uno de los oficios mejor pagados porque no hay quien quiera ya ser camionero. El problema ahora está en los trabajadores de cuello blanco. Al año que viene, ¿qué nos van a decir? Es que no tenemos a nadie al timón. Y mientras tanto, las grandes tecnológicas, que también están en su derecho, nos quieren vender la IA a un ritmo al que somos incapaces de asumir. Porque hay que reflexionar a la vez que vas andando. Es muy complicado el ejercicio. O sea, estamos en un cambio de ciclo brutal. Brutal. Nos jugamos el futuro del estado del bienestar como lo conocemos. No en nuestro país solo, sino a nivel mundial. Además, hay unos juegos ahí de unos cambios de equilibrios que tienen que ver mucho con eso. Pensamos en la IA en el mundo del trabajo como algo muy de recursos humanos y ya está. Pero pensemos más arriba lo que eso puede significar a efectos de sociedades enteras. ¿Cómo está la sociedad española preparada para ese futuro del trabajo que se plantea con la IA? Malamente. ¿Hay alguna preparada? Yo creo que sí, mejor que nosotros, mejor que Europa muchas. No sé si respondo o me voy por los cerros de Úbeda, pero es que no quiero ir tampoco a respuestas simplistas. No. Pero muy en línea con lo que estás diciendo, ¿no? Has hablado en varias ocasiones del riesgo de delegar decisiones complejas a sistemas que justamente no entienden el contexto. ¿Dónde crees que hoy está la línea roja que Recursos Humanos no debería cruzar, aunque, como decías, la tecnología lo permita? Pues mira, todo lo que tiene que ver a mí con el engagement, el clima y estas cosas me da un poquito de miedo. Me da un poquito de miedo porque entras en el campo de los sentimientos de las personas. Y eso, una buena conversación, tanto que dicen en el reglamento europeo que la última persona que tiene que decir es la IA, la supervisión humana y tal, es que hay cosas que ¿por qué se tienen que hacer con IA? Si son invasivas. O sea, al final, ¿por qué le tenemos miedo a la inteligencia artificial? Porque es una máquina, en teoría, una cosa inferior, no es un ser, es una cosa inferior al humano. ¿Nos vamos a valorar con sistemas informáticos de este calibre? Yo no entraría, por ejemplo, lo que os digo, me cuesta mucho ver hasta dónde se puede medir el nivel de compromiso, de engagement, la salud mental. Es que está además la línea fina del engagement con la salud mental, tal y como está hoy en día el tema de la salud mental, es muy fina. De hecho, hubo alguien que me dijo, no, porque yo puedo hacer un sistema de prevención de riesgos laborales en el que veamos cómo está la gente desde el punto de vista psicológico. Digo, no puedes hacerlo. Te chocas de frente con el reglamento europeo. Hay un desconocimiento también de hasta dónde se puede llegar. Bestial. A mí eso es lo que más me da miedo, el desconocimiento. Y que además tampoco haya ganas de preguntarse hasta dónde puedo, o la pregunta que tú me has hecho, ¿qué no estaría dispuesto a hacer? Porque eso no es algo que te tenga que decir la normativa. La normativa te puede dar un básico, pero tú luego a partir de ahí puedes establecer otros límites superiores. Y ahí es donde está, de verdad, la verdadera empresa que sigue apostando por las personas. Eso de las personas en el centro yo no lo veo porque me parece un cuento milongo y ya está. O sea, las empresas primero tienen que centrarse en el negocio. Y para que el negocio funcione, tendrán que hacer funcionar a las personas con bienestar, con buenas evaluaciones, con buen liderazgo, lo que quieras, ¿vale? Pero no me pongas a la persona en el centro porque no lo es, porque tu día a día no me dice que las personas estén en el centro. Además, es que creo que es una equivocación. Seguro que mañana, cuando publiquéis esto, me van a llover las críticas. Pero es que lo veo así porque además en el momento en el que tienen que prescindir, te prescinden, y de malas maneras. Ya está, es que no hay vuelta de hoja. Entonces, bueno, que me despisto un poco, pero al final, como veis, es que intento equilibrar esa parte de la tecnología que veo de verdad nos aportará mucho a la gestión,
pero hay que equilibrarla bien con unas decisiones que demuestren que la persona sigue estando en el centro. Entonces, todo aquello que sea invasivo para el yo íntimo de la persona, y para mí son mis sentimientos, y ahí entra mi compromiso, yo prefiero hablarlo con mi jefe, que os digo, antes que contestar una encuesta de una IA. O que una IA me monitorice, que eso ya sabéis que está prohibido, ¿no? Con biometría o tal y cual. Pues no quisiera hacerlo, y ni que me lo hicieran. Pero estamos aquí justamente en este juego de equilibrios, ¿no? Donde por un lado vemos los peligros, digamos, de que efectivamente tú pongas ahí una IA a medir comportamientos, a medir sentimientos de una forma intrusiva, y vete a saber cómo lo está haciendo, y a veces son cajas negras, y dices, bueno, ahí hay un peligro, mejor quedémonos en lo de las personas. Pero claro, antes de la inteligencia artificial, o sea, hasta el día de hoy, porque la inteligencia artificial, como bien has dicho, todavía, por lo menos en el ámbito de los recursos humanos, se está utilizando relativamente poco, ¿no? A día de hoy, siendo todas las interacciones de persona a persona o de jefe a colaborador, etcétera, etcétera, lo cierto es que tenemos un problema, como tú bien has dicho, muy grande de falta de engagement, de motivación, de salud mental, de cosas que medimos y que no sabemos que estamos midiendo. Entonces dice, bueno, no es que estemos en el paraíso y la inteligencia artificial amenace ese paraíso, sino que no estamos en el paraíso, y a lo mejor es verdad que tenemos que ver los peligros de la inteligencia artificial, pero a lo mejor también tenemos que pensar, oye, si no estamos en una situación adecuada, ¿hay algo que podemos hacer con las nuevas oportunidades que nos ofrecen para cambiar ese estatus? ¿Te refieres en concreto a los problemas que tenemos ahora mismo de motivación, de engagement? Por ejemplo, vinculados con la salud mental. Sí, en todos los aspectos, todos los aspectos. Por ejemplo, yo vi una entrevista hace poco que hiciste tú en tu propio podcast, ¿no? a Cornerstone, ¿no? Donde ellos explicaban cómo estaban utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, para fomentar conversaciones entre los alumnos y la asistente virtual, y cómo de esta forma se genera una cierta motivación. Eso puede llevarse a cualquier ámbito, ¿no? Es decir, la gente utiliza también la asistente virtual, por ejemplo, justamente para tratar sus problemas mentales, oye, como si fuese un psicólogo, ¿no? Entonces, pero el ámbito personal la gente lo hace, de hecho es uno de los mayores usos, ¿no? Uno de los mayores usos es... Tremendo, no saben lo que están haciendo. Sí, pero claro, es decir, estamos en una situación en que, como decía, no es que estemos en una situación perfecta, sino que parece que hay una epidemia de salud mental, una epidemia de desafección hacia la organización. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, yo no tengo, si tuviera la solución sería billonaria, sería la Elon Musk de estas cosas, ¿no? Pero a ver, es que estamos, como os decía antes, estamos en un momento de tormenta. Hay quien dice de cambio tectónico, estas cosas, ¿no? Que suenan muy así, ¿no? Es una tormenta de toda la vida, cambios de ciclo, pero de libro, porque hay cambios en todos los ámbitos sociales, económicos, estratégicos, políticos, económicos, y para mí el gran cambio, fijaros, es el cambio cultural respecto del trabajo. Y siempre, y a lo mejor si me has escuchado en alguna ocasión, lo digo muchas veces, me repito un montón, pero ¿por qué cayó Roma de manera muy simple? El Imperio Romano, digo. Pues cayó cuando pensó que no tenía que conquistar nada más. Entonces se entregó a su bienestar, que en el fondo los convirtió en vicio. Ahora estamos un poquito en esas. Ahora todos son reclamaciones, todos son derechos. Esto me lo merezco. Es que la sociedad me debe. ¿Por qué? Porque hemos vivido muy bien durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que ahora nos está viniendo algo muy fuerte, somos incapaces de verlo y seguimos anclados en eso. Entonces esperamos que nuestra empresa nos lo dé todo. Y es verdad que hay usos de las empresas que también han motivado esto. Por ejemplo, todo el discurso en torno al bienestar corporativo, ostras, es para revisarlo de arriba abajo, porque las propias empresas se han puesto la soga al cuello, prometiendo que yo te voy a hacer la vida más fácil, aquí vas a estar fenomenal, te voy a hacer feliz. O sea, prometen felicidad, que hay directores de la felicidad por ahí. Con todos mis respetos, algunos los conozco y les tengo aprecio. Pero, señor, el día que tengáis que despedir a alguien, ¿qué ponéis en la puerta? ¿Director de qué? ¿De la felicidad del que habéis despedido? Esos discursos son, y perdonad, un poco absurdos. Yo es que soy muy cartesiana, o sea, soy muy realista de las cosas y también soy muy idealista. Intento combinar ambas cosas. Y es que esos discursos nos llevan a que la gente se los crea y que nunca se canse de pedir. Entonces, ahora mismo, entre que el trabajo nos parece un rollo, que queremos vivir la mayoría haciendo cualquier cosa menos trabajar, pues claro, vamos al trabajo y todo nos parece un acoso. Porque es así. Yo lo escribí este fin de semana. A mí me da miedo ya el liderazgo humanista, porque no sé cómo hacerlo. Porque cualquier cosa que dices,
automáticamente se malinterpreta. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo de los derechos, no de las responsabilidades. Hacer los básicos de tu trabajo es tu principal responsabilidad. Y teníamos que hablar con las empresas, que yo lo hago mucho, y estamos todos de los básicos que no sabemos dónde buscarlos, porque están desaparecidos en combate. O sea, por un lado, y me conocéis de sobra, yo le doy a recursos humanos cuando le tengo que dar, pero doy a los trabajadores cuando les tengo que dar y a los sindicatos también. Y en esto hay que darles a todos. O sea, estamos, por lo que os digo, en un mundo de cambio brutal, en el que por un lado las empresas necesitan talento que piense y que trabaje, y por otro tenemos un talento que ¿qué hace? Primero, porque no todo es talento, hablamos del talento como si fuera todo talento. Claro, luego llegan a las empresas y nos echamos las manos a la cabeza por las reivindicaciones. Dios, si tú le has llamado talento, ¿qué esperas que te diga? Pues yo, como soy talento, te voy a pedir esto y esto y esto. Entonces, estamos ahí en un... a todo esto, la normativa laboral no es ajena a este mundo de derechos. Entonces nos está aplastando, y aquí ya os hablo también un poco desde la perspectiva de emprendedora de una pequeña empresa. Es muy difícil tirar. Yo ahora mismo me quito el sombrero ante los directores de recursos humanos, los que tienen que tratar constantemente con las personas, con el HRBP, con el que está en la línea, porque es muy complicado. A fecha de hoy es muy, muy, muy complicado. Entonces, por mucho que un jefe quiere ser buena persona, le cuesta mucho que le vean como buena persona, porque es el jefe. Automáticamente eres, perdonad la expresión, un cabrón. Porque eres el que mandas. Ya está. Entonces, ¿cómo luchas contra eso? Cuando hay una conversación social en la que el empresario siempre es el malo y el trabajador la parte débil. Ahora mismo eso, hables con cualquier abogado laboralista que hables, te lo desmiente, te dice que las tornas se han vuelto al revés. Entonces, claro, en un momento en el que necesitamos esforzarnos mucho más, aprender constantemente y, como yo le digo a mis hijos, vais a tener que currar mucho más que yo y yo ya he currado un montón, ¿qué tenemos alrededor? Pues ganas de disfrutar de nuestro bienestar. O sea, ¿seremos el próximo imperio romano en Europa? Pues seguramente, no sé cómo caeremos, pero caeremos. Está claro, porque luego resurgiremos. Es que la vida de la humanidad es cíclica y nos toca, lamentablemente nos ha tocado ahora. O lamentablemente o no, que todo tiene sus... Siempre saldrá gente beneficiada, ¿no?, de esto, favorecida. Los más listos, avispados y los que más esforzados sean. Tenía ganas de preguntarte algo antes y ahora que has dicho esto tan potente, más todavía. Desde tu mirada editorial, ¿no? ¿Qué temas importantes en recursos humanos para ti, no? No están teniendo ese espacio porque no venden bien en LinkedIn. ¿En LinkedIn? Madre mía, es que en LinkedIn... Eso se ha convertido en, no sé qué, voy a ser un poco políticamente, no políticamente correcta, no, respetuosa en todo caso. Yo cada vez miro menos LinkedIn, porque me cuesta mucho encontrar, me tiro de la campanilla. O sea, yo ya sé que hay gente que me parece que me va a aportar algo y sigo buscando gente interesante y a veces la encuentro y muchas veces no. Entonces, en LinkedIn no se escribe para aportar muchas veces valor, se escribe para estar. Hemos... adoptado la cosa de que tenemos que hacer marca personal por encima de cualquier cosa y entonces se habla mucho de liderazgo, se habla mucho de empatía, el humanismo está muy de moda, el criticar a los jefes también está muy de moda, pero ¿realmente eso ayuda a tomar mejores decisiones a los compañeros? Yo creo que, por ejemplo, un tema que no está en LinkedIn para nada, ni de lejos, transparencia retributiva. Y este año es la transposición de la directiva. ¿Y sabéis lo que significa eso para las empresas? Eso es una burrada de cambio, porque estamos pasando de hablar... Como este podcast lo ven también en América, como ha dicho Diego, ¿puedes explicar? Porque aquí en España... La transparencia. Sí, la transparencia salarial, para que la gente de América sepa un poco de qué va el tema. Pues ya les llegará, a nuestros amigos del otro lado del charco les llegará. La transparencia retributiva es una directiva europea por la cual toda la política salarial y decisiones en materia retributiva de las empresas tiene que tener criterios transparentes y tienen que estar al servicio de los empleados. Es decir, un empleado o un sindicato, si pide información sobre cómo se han establecido los salarios, las bandas salariales, la empresa se lo tiene que dar y además en un plazo determinado. Esto no significa que tengas acceso al dato salarial de tu compañero de mesa. No, te van a dar datos agregados, pero tienes que tenerlos transparentes. Lo mismo, por ejemplo, en un proceso de reclutamiento y selección. En una oferta de trabajo tienes que poner el nivel retributivo. Si además el objetivo de la directiva es que haya un gap salarial de género de máximo 5%. Máximo 5%. ¿Sabéis lo que significa eso? ¿Cuántas empresas van a tener que hacer una provisión de fondos específica para reducir esa brecha? Pues muchas y con mucha pasta detrás.
Pero es que luego eso, ¿qué implicaciones tiene, por ejemplo, en atracción y retención de talento? Si tú no puedes atraer talento vía salario, porque todos los compañeros a mismo puesto, misma retribución, tienen que cobrar lo mismo, ¿cómo atraes al talento escaso? Por ejemplo, en tecnología, en temas de inteligencia artificial, data scientists, ¿cómo los atraes? Es que va a ser muy complicado. Por eso la vocación de la normativa es muy loable, pero me parece que les ha faltado un hervor a la hora de reflexionar sobre las implicaciones que tiene. Claro, en Europa somos, lo que os digo, estamos muy volcados en conseguir cada vez más derechos, que eso está muy bien, pero hace falta pensamiento sistémico para ver eso cómo impacta a corto, medio y largo plazo. Y no lo hemos sabido ver. Entonces nos han metido un problemón de 3 pares de narices. Entonces la transparencia, por ejemplo, no está en redes, porque claro, no es cool, no es chulo. No lo entiende todo el mundo, porque además tienes una parte normativa, jurídica compleja detrás, y ahí tienes que hablar de la parte core, de la parte dura de recursos humanos, no de la soft. Y a recursos humanos le falta mucho hard. Y es ahí donde tiene su futuro, la función de recursos humanos, en el hard. Porque el soft ya lo sabemos todos. Y el consejero delegado, el director general, está harto del soft. Y cada vez más le va a pedir hard, le va a pedir indicadores. Y quiero ver cómo impacta. Esto que has hecho en bienestar, sí, muy chulo, muy bonito, pero cómo impacta en temas de absentismo, en temas de rotación. ¿Cómo impacta? ¿Saben hacerlo? Difícil. Difícil porque se han quedado en el soft. Ahora con la IA, y sin IA se puede hacer, que yo conozco gente que lo lleva intentando hacer, si le dejan, mucho tiempo, ¿no? Pero, bueno, que van por ahí un poco las cosas. Todos los temas retributivos en LinkedIn, pues no molan, por ejemplo. Los temas normativos sí, porque hay muchísima conversación, temas de relaciones laborales, nuevas leyes, tal, porque claro, ahí está el empresario de por medio, entonces hay que darle por todos los lados. Maite, imagínate, por ir finalizando un poquito la entrevista, ¿no? Es decir, más allá de los temas laborales, normativos, etcétera, ¿no? Imagínate que una persona joven te pide consejo porque quiere montar un emprendimiento y tú tienes una experiencia como emprendedora y al mismo tiempo un conocimiento profundo del ámbito de la gestión de personas, de las culturas organizacionales. Entonces, ¿qué le recomendarías? Te dice, oye, yo quiero montar un emprendimiento, ¿qué tipo de empresa monto? ¿Qué tipo de cultura organizacional monto? ¿Qué me aconsejas en este momento y de cara al futuro, en el momento en el que estamos? ¿Qué le dirías? Es muy difícil aconsejar porque de verdad es muy complicado. O sea, ahora mismo, y yo me lo preguntaba el otro día, digo, ostras, ¿cómo hacemos las pequeñas empresas que queremos crecer con una normativa laboral? En general, la normativa siempre nos ha asfixiado a las pymes, ¿no? Porque es mucha burocracia y nos aplica la misma. No podemos pedir una normativa específica, ¿no? Pero en estos momentos, y sobre todo hablando de normativa laboral, es muy complicado. Porque los costes son tan altos que dices, me meto en este lío, porque además somos nosotros... arriesgamos nuestro patrimonio personal, no tenemos accionistas detrás. Entonces, cualquiera que quiera entrar aquí, primero, que valore muy mucho su fuelle económico y que se haga un escenario de todas las posibilidades. Desde el punto de vista de gestión de personas, bajas, que están disparadas, el absentismo está disparado. Y ahí estás vendido, ¿vale? Y además, en muchas ocasiones el absentismo es justificado, pero en otras no lo es. Y te lo tragas de igual manera. Yo hablo con un montón de empresas y todas me dicen lo mismo, desde la tienda de la esquina hasta el hotel de Guadalajara. Hace no mucho me dijeron que en un hotel había un 40% de absentismo diario. ¿Tú sabes lo que supone eso en términos de costes de una empresa? Y no puedes hacer nada porque, si no, se coge la baja más larga. Hay una parte de las bajas que, lo que os digo, y además lo veréis porque dentro de nada vamos a sacar un informe, está muy justificada, pero otra no. De hecho, ¿quiénes son los que menos absentismo registran? Los emprendedores y los gerentes de pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para eso. Ya estás, cuando se ponen malos, pero tienen que poner muy malos para cogerse una baja. Y ahora mismo las bajas, en una parte importante, se utilizan como herramienta de negociación. Que eso también cualquier abogado laboralista te lo va a corroborar. Entonces, volviendo a tu pregunta, con esto no quiero decir que no, Para mí, cuantos más emprendedores haya, mejor. De hecho, tenemos pocos. Tenemos más funcionarios que emprendedores,
bastante más. Ya este año se superó la cifra de funcionarios por emprendedores. Pero sí que, por favor, que se piense bien, que se dibujen escenarios, porque el riesgo financiero existe y es alto. Y ahí la caja hay que negociarla como el monedero de tu casa, digámoslo así. Los que salen por los que entran y los que entran por los que salen, más o menos. Maite, en este momento de la entrevista, antes de finalizarla, hacemos un pequeño jueguito que es un ping-pong de preguntas cortas, respuestas cortas. Si te animas, empezamos. Sí, a ver qué me sale. ¿Qué le dirías justamente, hablando de recomendaciones, qué le recomendarías a esa Maite de los 20 años? Que confiara. No hay que preocuparse tanto por el futuro. ¿Y qué haces tú, por ejemplo? ¿Qué práctica haces para no preocuparte por el futuro? ¿Qué te ayuda a conseguirlo? Mi familia, saber que la tengo cerca, es verdad, y que los que estamos con salud y que puedo disfrutar de ellos, sí, porque además cuando faltan es cuando lo notas. Eso me ancla a la realidad, porque estamos de paso. ¿Escribir para gustar o escribir para hacer pensar? Para hacer pensar, vamos, de calle, de sobra. No sé si lo consigo, pero sí, para hacer pensar. Mirando atrás, ¿cómo visualizas lo que ha sido tu vida hasta ahora? ¡Wow! Una montaña rusa de aprendizaje. No lo he pasado bien y lo he pasado bien, ambas cosas. Pero no me anclo en que lo he pasado mal. O sea, al final soy lo que soy por todo lo que he vivido, lo bueno y lo malo. Y no lo cambiaría. Solo una pequeña parte, pero esa no la puedo contar. ¿Qué te ilusiona cuando te despiertas, Maite? Hacer lo que me gusta, aunque haya cosas de lo que tengo que hacer que no me gusten. Y para finalizar, un sueño que sí o sí te gustaría cumplir algún día. No tengo grandes sueños, la verdad. Ahora mismo, no. Supongo que llegar a mayor sin sufrir y disfrutando. Yo quiero ser como Rita Levi, ¿os acordáis de la premio Nobel? Que con 90 años le preguntaron, ella seguía yendo a clases, a escuchar, ya estaba medio sorda, medio ciega, y le decían, ¿y por qué? Dice, ¿qué harías? Dice, si fueras más joven, dice, pero si yo ya hago lo que quiero, con 90 y muchos años, pues yo quiero llegar a eso. Quizás sería mi sueño. Maravilloso, Maite. La verdad es que nos ha encantado esta entrevista, lo auténtica que eres. Dejar de florituras, como tú bien presumes, de ir directa a ser tú misma, con naturalidad. Yo creo que es lo que a la gente le gusta, ¿no? Es decir, el no hay hacer discursos, como tú has dicho, de políticamente correctos, sino decir lo que piensas, que al final es, yo creo que en buena parte lo que piensa la mayor parte de la gente, es sentido común. Así que de verdad, Maite, muchísimas gracias. Ha sido un privilegio tenerte aquí. A vosotros por atreveros a llamarme, porque hay veces que el sentido común, bueno, sabéis que no es el más común de todos los sentidos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Maite. Chao, chao.